buenas tardes, es domingo, es la hora solamente de los fanáticos de un clásico, de jugar ajedrez o de, no sé, de De algún café cualquier en un cosa. lugar específico. Solamente los que Claro. somos de estas características podemos estar esta hora conectados para hacer un programa de análisis político. Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, y ahora sí, integrante nuevamente, Ahora sí. ahora sí, Otra vez. otra vez. Entonces, Juan Andrés, ¿qué significa esta nueva comisión política del Partido Comunista? A partir de lo que han dicho una serie de medios, ¿no? Sí, Extrañamente pareciera ser que el Partido Comunista pasa a ser como la comisión política pasa a ser como la niña bonita, así o mal es. dicho para las compañeras feministas, ¿no? Digámoslo así. Bueno, el punto de inflexión dentro, dentro del mundo político en estos días, para decirlo en forma más Así, Omar. elegante. Así es. Bueno, un gusto de saludarte efectivamente en un domingo 27 de diciembre en la tarde, media tarde. Bueno, y yo creo que eso tiene que ver también con las vocaciones y los compromisos que cada uno de nosotros tiene con la tarea de comunicación, de análisis. Uh -huh. Lo hacemos por eso, en verdad, en este espacio y en Crónica Digital, al servicio de causas nobles y justas. Yo creo, Omar, que efectivamente comparto contigo y llama bastante la atención que en estos días hay mucha preocupación, mucha tensión sobre el Partido Comunista. Genaro Herragá escribió una columna en el Mercurio, Uh -huh. Ignacio Walker escribió un largo artículo en El Mostrador, ambos en la misma línea de mensaje, en el sentido de que lo que ponen en el fondo es: se acabó el veranito de San Juan, a partir del cual el Partido Comunista se había puesto más democrático, llegó a ser parte de la nueva mayoría, por eso nos entendimos con ellos, en fin, y por eso ese programa y por eso esas alianzas, y ahora vuelven para atrás. Entonces, de acuerdo, citan mucho las resoluciones del Congreso, del partido, Uh -huh. citan mucho a Daniel Jadwe, les preocupa mucho ambas cosas. Y, como digo, la línea de mensaje tanto del largo artículo de Ignacio como la columna editorial de Genaro Regada, que a mí no me extraña tanto lo de Regada Uh tampoco, -huh. ya luego voy a explicar por qué, ambos hacen esta relación. El veranito de San Juan con la democracia que el Partido Comunista había hecho, incluida alianzas, se está terminando y retroceden. ¿Hacia dónde retroceden, según ellos? Hacia lo que siempre han sido más o menos, salvo algunas excepciones, hablan del Frente Popular, hablan otros momentos, en donde el Partido Comunista, digamos, muestra su faceta ortodoxa, sectaria, de alguna manera que justifica la violencia. Para ellos, que nosotros digamos que en Chile hay prisioneros y prisioneros políticos y no delincuentes, como dicen ellos, es violento, es justificar la violencia. Para ellos, que nosotros digamos que la aprobación de la ley antibarricada es violencia, es violación de derechos humanos, para ellos es justificar la violencia, ¿no? O sea, fíjate el nivel de contradicción en que se está produciendo y que ellos hacen el análisis. Hay otros más, ¿eh? No es solamente eso. Hay una bajada que escribió una carta pública, yo no sé por qué él no la envió personalmente, no hizo el esfuerzo, pero lo hace público, una especie de gesto típico de Carlos Minami en el diario La Tercera, carta pública dirigida a Guillermo Teller. O sea, a través de La Tercera, Carlos Minami se dirige a Guillermo Teller. Y ahí también, igual que los otros, lo que plantean es que el Partido Comunista está en esta situación, pero que lo que más le llama la atención es que pierda la brújula y no esté bregando por una lista única y va a favorecer a la derecha. En fin, mira, lo primero que yo creo que es importante, Omar, de señalar de todo esto, porque son varios artículos, no es uno solo, es que aquí hay una línea de mensaje de carácter estratégico. Y la línea de mensaje de carácter estratégico, el trasfondo, el subtexto de toda esta articulación, porque citan la historia, porque Uh -huh. citan artículos, porque citan documentos, en fin, es de mi punto de vista la siguiente, en términos esenciales. Primero, eh,
yo diría colocar las cosas en términos de referencia que el Partido Comunista está al borde de abandonar la democracia. No dicen que lo haya abandonado, está al borde. Y por tanto, como está al borde, se justifica la defensa de la democracia. Y cuando la democracia cristiana históricamente ha llegado a ese punto de referencia, lo que ha hecho es hacer sólidas alianzas con la derecha chilena. Sólidas. Lo hizo para tratar de frenar que Salvador Allende fuera presidente de la República. Cuando una votación muy importante de la derecha, y esto es un dato de la realidad, esto no estoy hablando de interpretación, es un dato de la realidad. Antes de la elección del presidente Allende el 70, yo estoy hablando del anterior, una votación importante de la derecha se va a Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei Montalva es electo con una parte importante de la votación de la derecha, con el argumento político y con el entendimiento subyacente de esa elección de que Frei Montalva iba a jugar el papel de parar a la izquierda. Y yo creo que esa tensión al interior de la democracia cristiana se vivió, o sea, tú piensas la diferencia entre un ministro del Interior como Bernardo Leyton, un tipo extraordinariamente progresista, a lo que fue Juan de Dios Carmona, dentro del gobierno de Frei Montalva, a lo que fue Juan Hamilton, dentro del gobierno de la democracia cristiana de Frei Montalva, a lo que fue Andrés Saldívar, dentro del gobierno de la democracia cristiana. O sea, coexistieron tendencias progresistas que fueron las que empujaron, por ejemplo, la reforma agraria y otras cosas más, las leyes para la participación ciudadana, los centros de madres, la junta de vecinos. Es decir, hay una serie de procesos que van en esa dirección. La chilenización del cobre, que no siendo la nacionalización, fue un paso adelante. Pero el otro rostro, el que tiene permanentemente entendimiento con la derecha, el que se vio fuertemente favorecido con esta votación que la derecha le entrega a Frei Montalva, siempre bregó porque el gobierno de Frei Montalva fuera un gobierno esencialmente anticomunista que desmantelara y desarticulara la alternativa de izquierda. Pero eso no ocurrió. Entonces la derecha, que tácticamente en Chile, yo siempre cito a comandante Fidel Castro, tiene una audacia y una inteligencia táctica muy notable, a diferencia de otras derechas del continente. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a golpear frontalmente a Frei Montalva y lo caricaturizó como el Kerensky chileno. El Kerensky chileno para las nuevas generaciones es, Kerensky fue el personaje que de una u otra manera abrió políticamente en la Rusia zarista la posibilidad de que efectivamente se generara un proceso de transición que terminó con la revolución triunfante de obreros, de soldados, de marinos, en fin, de campesinas, campesinos, con los bolcheviques ahí encabezando el proceso. Le denominaron el Kerensky chileno y le dieron duro, porque efectivamente sintieron que Frei Montalva no hizo el papel que tenía que hacer. Aun cuando dentro de la democracia cristiana y el propio Frei Montalva adoptaron una posición anti-izquierda y anticomunista, anti-Unión Soviética en ese tiempo. Era una campaña feroz, pero feroz. Bueno, eso deriva en que la izquierda sigue agarrando vuelo, el movimiento popular en Chile sigue agarrando mucho vuelo, y deriva en el triunfo de la unidad popular. Y ahí se genera una nueva situación en donde la democracia cristiana, a poco andar, sí establece una alianza política y electoral con la derecha, la Confederación Democrática, van a las elecciones juntos y logran una votación importante, pero no significativa. No significativa, porque la Unidad Popular tenía el 42% de la votación del país. Baja un poco, pero tiene ese porcentaje. Por tanto, en un país democrático, no era tan fácil decir, no, este es un gobierno autoritario, dictatorial, dictadura del proletariado.
¿Pero de dónde? Si tiene una representación parlamentaria en los municipios, en los sindicatos, en las mujeres, en la universidad, en todo, y un porcentaje nacional cercano al 42%. Y la derecha y la democracia cristiana unidas podían superar parcialmente ese ponderado que tenía la Unidad Popular. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que ocurre ahí es que, mediante instrucción estratégica del imperialismo norteamericano, para ser francos y directos, tanto la DC como la derecha empujan el golpe de Estado en Chile. Eso es. Entonces yo digo esto porque no es primera vez, ni será, parece ser la última, que a lo menos una cierta direccionalidad estratégica de la democracia cristiana. Porque si uno lee la columna de Genaro o el artículo de Ignacio Walker, más allá de uno decir, mire, están leyendo mal o qué sé yo, van apuntando en esa dirección. Yo creo que lo que está la democracia cristiana, esta conducción, lo que está haciendo es usar y abusar de una estigmatización del Partido Comunista y de su candidato presidencial, que es Daniel Jadwe, para justificar un entendimiento más de profundo con Renovación Nacional. Eso es. Más todavía, ya no puede ser tan extraño de que Chile Vamos, por ejemplo, no tenga una candidatura competitiva en la región metropolitana. Y todos sabemos que ya los guiños de algunos sectores de derecha hacia Rego son crecientes. Y todos sabemos lo importante que es la región metropolitana política y electoralmente, lo que va a ser hacia el futuro. Por otro lado, tú tienes una serie de entendimientos que no vienen de ahora. Omar, si mira, la transición pactada con Pinochet mediante las dos fuerzas políticas eje, por el lado de la derecha, Renovación Nacional, por el lado de las fuerzas de oposición, pero yo no me atrevería a decir de centroizquierda, de oposición, hasta por ahí, la democracia cristiana. Y por tanto, entre la democracia cristiana y Renovación Nacional, se establecieron los ejes estratégicos de entendimiento del carácter de la transición pactada. Es tan así que nosotros, cuando yo era director del Siglo, el año 90, publicamos un fax que no fue nunca desmentido por nadie. Y yo creo que no se atrevieron, porque si lo desmentían, nosotros íbamos a dar nuestra fuente. Y ahí sí que hubiera sido la escandalera completa. Un fax que llegó a la Embajada de Estados Unidos en Chile, en donde la orientación que se le daba a los activos protagonistas políticos de la embajada norteamericana en la transición chilena, le señalaban que el mensaje tenía que llegar a EK 40. No sé 40, pero EK calza con Enrique Kraus, que era ministro del Interior en ese tiempo. Y el mensaje era que había que estabilizar la relación estratégica entre Renovación Nacional y la democracia cristiana. Dicho literalmente, nosotros lo publicamos así tal cual como lo estoy señalando. Y como te digo, nadie lo desmintió. Entre otras cosas, porque ya en ese tiempo les daba lo mismo, ¿eh? O sea, con la caída de la Unión Soviética les daba lo mismo. O sea, cuando uno publicaba cosas respecto, por ejemplo, a la intervención de la CIA, decían, bueno, pero está bien, pues intervienen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Habían textos de Benninger, de otros, donde se planteaban que ya Fíjate, era el Juan Andrés, pasado la soberanía. Juan Andrés, fíjate Sí. que frente a eso que tú estás planteando, hay un tema que, bueno, hay varios temas que a uno le rondan la cabeza cuando uno tiene cierta formación política o cierta formación de lectura, que no necesariamente toda la ciudadanía la tiene, no tiene por qué tenerla tampoco, ni siquiera es tan relevante, pero para algunos sí, no importa. Fíjate que resulta que en ese relato de la transición, ese relato de la transición está en el contexto del consenso de Washington. Ese relato de la transición está efectivamente, ¿no es cierto?, bajo la mirada de la caída, ¿no es cierto?, del socialismo histórico. Ese relato de la transición y toda esa mirada que se elabora de los Benninger, de los Genaro Arriagada, de tantos otros operadores dentro del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otros tantos más, entre esos algunos sugerentes del extranjero, el mexicano Castañeda y otros tantos, en esa dimensión y en esa mirada, efectivamente parecía ser que no había nada mirando hacia el horizonte.
efectivamente para ellos la historia había terminado, y la historia había terminado con ellos. Sin embargo, a poco andar, el siglo XXI va mostrando una serie de elementos que nos dicen, nos indican, ¿no es cierto?, que lamentablemente, como decía el viejo Carlos Marx, los porfiados hechos indican que la historia continúa. Y la historia continuó, ¿no es cierto?, con situaciones que eran muy inesperadas, como esta, ¿no es cierto?, estas nuevas alianzas, como este nuevo orden, como esta nueva dimensión internacional que se traduce, ¿no es cierto?, en el rompimiento de la globalización tal cual como fue imaginada, en esta perfección, ¿no es cierto?, en estos tratados de libre comercio, en toda esta cosa, ¿no es cierto?, que se nos vendió como el gran paradigma, como la gran salida, como la gran esperanza. Y sin embargo, hoy día estamos en otra. Y sin embargo, hoy día tenemos alianzas políticas como, y aquí hablo del Partido Socialista, y aquí hablo de la Democracia Cristiana y de sus analistas, porque están pensando en el código de los 90. Están Claro, pensando en el consenso de sí, Washington. exactamente. Entonces, cuando tú ves a esos analistas, cuando tú ves y lees esas posturas, uno desde la dimensión, y yo hablo desde la perspectiva de la honestidad intelectual, ni siquiera de una perspectiva ética, ni de una perspectiva, ¿no es cierto?, valórica, de superioridad aquí o superioridad ética, no, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando sencillamente de honestidad intelectual. Bajo el principio de la honestidad intelectual tú tienes que considerar que hay otros elementos que pueden ser plausibles y que existen. Puedes considerar eso. Claro, Y sin bajo, duda, claro, y lo que pasa evidente. es que parte del principio de la negación, de la omisión. Como, mira, fíjate que hay el artículo, por ejemplo, que se escribe en el mostrador, se dice, oye, en el año 88 el Partido Comunista, ¿no es cierto?, no quiso ingresar al plebiscito. Oye, si no era que el Partido Comunista no quisiera ingresar al plebiscito, si en el año 87, a mediados del 87, ¿quién confiaba en el plebiscito? ¿Quiénes confiaban en el plebiscito? Si no eran muchos. Y el mismo 88 en la noche, No, además que si hay esto se resuelve, desde lo, la CIA, o sea, por favor, se sí, resuelve no, desde y la te presión digo más, extranjera. de- desde lo claro, esos análisis tan superficiales, tan violentos, ¿ah? Se olvidan de que el Partido Comunista en ese momento era ilegal, perseguido, reprimido, habían detenciones, tortura y asesinatos. Entonces cuando dicen que el Partido Comunista, bueno, tuvo el coraje, bueno, de inscribirse y de ir y de hacer campaña y todo en medio de esa situación. Claro. Entonces yo encuentro de una, más que superficialidad, Omar, yo me atrevería a decir hasta de una violencia antidemocrática de esos análisis brutales, porque además mienten. O sea, el escenario, el plebiscito, el real, bueno, la descarada caricatura que da Lago Escobar, el expresidente Lago Escobar, con un lápiz, eso es lo que deriva. Deriva en que tú reduces a tal punto procesos tan duros, tan intensos de lucha popular, que los traduces en una peliculita, ¿no es cierto?, con un rostro más o menos interesante, no sé, te fijas una campaña del no, es decir, lo reduces a un campo de acción que calza con que finalmente los héroes y heroínas de este proceso fueron la élite, pues. Si Y, ese es el y, tema de fondo. claro, y además Eso es. lo reduces a una película en donde supuestamente, ¿no es cierto?, el gran elemento a alcanzar es la democracia liberal. Sí, claro. Pero mira, yo, ¿por qué pongo como presente referencial lo que citaba? O sea, los Mm, hechos de... Primero porque no me resulta a mí tan extraño ni novedoso el comportamiento estratégico de la democracia cristiana, lo que está tratando de mm. instalar. No es la primera vez que lo hace, es como la cuarta vez en 40 años, digamos, para decirlo claramente, o 50 años, la cuarta vez, la cuarta, o sea, no es la primera vez. Segundo, eh, tampoco el imperialismo norteamericano en esto se va a equivocar. En ese fax que yo te digo, mensaje a EK40, que se fortalezca el entendimiento entre Renovación Nacional y Democracia Cristiana, porque son los ejes de la transición para los norteamericanos. A reglón seguido se dice y cuidarse de un partido comunista ortodoxo como es el Partido Comunista Chileno,
que junto con el Partido Comunista de Cuba son los dos partidos más peligrosos de nuestra región. Y esto lo dicen después de la caída de la Unión Soviética. Ojo, yo no creo que sea para que las y los comunistas nos pongamos orgullosos y se la mire. No, es para más bien la sociedad chilena en su conjunto alertarse de la preocupación de un sector antidemocrático que dio un golpe, que siempre se ha autodefinido como el sector democrático de Chile, el tipo de argumento que están usando. El tipo de argumento que están usando y el tipo de justificación a políticas económicas y políticas públicas y políticas represivas que van en la dirección. Mira, si uno quiere analizarlo objetivamente, Omar, la democracia cristiana ha jugado un papel más agudo en la contención de la lucha popular en Chile que la propia derecha. Que la propia derecha. Y no quiero decir con esto que la democracia cristiana no haya tenido políticas públicas o cuestiones transformadoras como la reforma agraria y otras. No, lo que pasa es que la lógica estratégica ha sido la de contención. Juan Andrés, a propósito de Pues, eso, a propósito del concepto de contención, ¿no será también que estos sectores, esta élite donde se incluye la democracia cristiana, algunos sectores del Partido Socialista, de este Partido Socialista, no del Partido Socialista histórico, de este, y de algunos otros sectores de la élite de centro, llamémoslo así, o entre comillas, progresistas, muy entre comillas, eh, ¿estará este acuerdo o estará esta visión de que aquí lo que hay que salvar en este terremoto social que viene desde el 18 de octubre en adelante, ¿no es cierto?, este proceso de rebelión que nosotros hemos llamado, por lo menos algunos en Crónica Digital, en este proceso de rebelión en marcha, ¿no estarán también en esta lectura interesada en venir y establecer, ¿no es cierto?, esta otra vía de tratar de encapsularlo todo dentro de una dimensión institucional, pero de una dimensión institucional nuevamente bajo la lógica de una democracia secuestrada? absolutamente. Porque yo no he escuchado palabras críticas duras, por ejemplo, para ir avanzando, ¿no es cierto?, los temas, no lo he escuchado frente al tema, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional. No he escuchado críticas duras, fuertes, por parte de la vieja concertación. No lo he escuchado. No, He visto incluso te algunas digo, pequeñas cosas, sí, entonces, incluso más te digo, Omar, sin extremar el análisis, pero ni siquiera en las izquierdas transformadoras, estos temas son de preocupación como tú lo señalas, que efectivamente eso es. O sea, incluso hay tal grado yo diría, como de adecuación al sistema que se vive, que ni siquiera se ve y se observa que este es un sistema que se autorretroalimenta, se autofortalece sobre bases de autoritarismo. Si el Tribunal Constitucional es una cuestión, claro, mira, a mí una vez una persona de izquierda me dijo, pero es que el Tribunal Constitucional existía de antes. Por favor, si empezamos con ese tipo de argumentos, entonces no hay nada que hacer. O sea, en el fondo, digamos clara y desvergonzadamente, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos adecuar a esta democracia, a esta, la que es. ¿No? Porque si no, de otra manera tú no tienes rango como para hacer el análisis más profundo que efectivamente apunta en la dirección de que nunca en Chile, nunca ha existido un Estado democrático con soberanía y con instituciones democráticas de verdad. Si no estamos recién sacando encima el binominal, recién vivimos décadas con el binominal, vivimos décadas con el bipartidismo, vivimos décadas entre un comandante en jefe que fue el que dio el golpe, pues. o sea, el Tribunal Constitucional es la expresión pura y viva del binominal. Exactamente. Entonces efectivamente hay una estrategia de autodefensa. Le pegaron un pencazo duro, fuerte a los pueblos originarios, le aplicaron el binominal y los primeros pueblos fueron severamente restringidos en su representación para el proceso constituyente. Severamente restringidos. Luego está el tema de los 2/3, lo hemos hablado no sé cuántas veces, en el Claro. sentido de que cuando se presenta este argumento, que yo creo que es muy sólido, porque en el fondo es, o tú tienes un proceso constituyente soberano,
o tú tienes un proceso constituyente que va a estar amarrado a algo que está bajo la constitución pinochetista, que son los 2/3. Porque los 2/3 vienen de la constitución pinochetista, pues. Y lo explica muy bien, y yo invito a amigas y amigos que conectan con este programa, que hagan el ejercicio, vean el video de Jaime Guzmán cuando explica por qué es tan importante para la derecha los 2/3. Para yo no decirles más. Y vean lo que él dice, descaradamente además lo dice. Entonces ahí se va a entender por qué defienden tanto los 2/3. Pero es que no solamente lo defiende la derecha, también lo defiende la democracia cristiana, lo defiende el PPD, lo defienden los socialistas. Entonces, pero ¿por qué lo defienden? Claro, no es soberana la constituyente, no. Pero es que el carácter de la transición nunca fue otro que el acuerdo entre vía 2/3, obligado, institucionalmente obligado, entre esta derecha que respaldó la dictadura, las violaciones de los derechos humanos, y este nuevo cuadro opositor que, tú tienes razón, se alineó al consenso de Washington. Y se alineó con todo, ¿eh? Se pasó con todo al campo del neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Sí, habrán diferencias, habrán planteamientos más renovadores, lo que tú quieras, yo te acepto todo eso, pero esencialmente la direccionalidad de partidos como el PPD, como el PS, como los radicales, como la democracia cristiana, apuntan en la dirección de estabilizar el consenso de Washington y la hegemonía norteamericana en el mundo. Eso es. Y les cuesta de sobremanera reconocer de que el mundo hoy día avanza hacia el multilateralismo que el imperialismo norteamericano no ha podido detener ni siquiera con guerras. Fíjate, yo me acuerdo, disculpa, yo me acuerdo perfectamente, lo tengo muy en la memoria, un aniversario del 73, creo que fue el 2003, a Carlos Minami, en el ex Diego Portales, en ese momento Gabriela Mistral, hablando de que el proceso de la gran revolución, era la globalización. Y que no ser globalizador y no estar con la globalización era una perspectiva profundamente antirrevolucionaria, antimarxista, antisocialista. Lo recuerdo perfectamente. Perfectamente, estuve ahí sentado escuchando perfectamente. Y en esa misma mesa también, y en esa misma mesa estaba Gladys. Y la recuerdo muy bien porque en esa mesa a Gladys le dolía la cabeza. Mira. Le dolía la cabeza. La recuerdo muy bien. Claro, es que yo creo que ellos dieron vuelta a muchas cosas, han utilizado mucho a Gramsci de una muy mala manera, porque ahí sí que tergiversan. Porque efectivamente el concepto de globalización está en Grundrisse, en los pensamientos marxistas, está sobre la caracterización que Lenin hace del imperialismo. Finalmente, en esencia, lo que el pensamiento marxista señala es que la globalización capitalista es la hegemonía del capital especulativo financiero y de las corporaciones transnacionales, que bien define Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas. ¿No? Muy bien, lo define muy bien. Eso es la globalización capitalista desde el punto de vista marxista, de clase, desde el punto de vista revolucionario. La otra globalización, la real, la que se fue abriendo camino, era la que apuntaba a la destrucción de los estados nacionales en nuestro país, en nuestra región, perdón. Acuérdate tú que el plan estratégico de los gringos en nuestra región era pasar por arriba de los estados nacionales y armar el ALCA. Pero mira, ¿Qué es lo que impidió el ALCA? Lo que lo impidió fue que Cuba resiste, Nicaragua resiste, El Salvador resiste, pero gana las elecciones en Argentina Kirchner, gana las elecciones en Venezuela Chávez, gana Evo Morales en Bolivia, gana Correa en Ecuador. Eso es lo que produce, gana en Brasil Lula da Silva. Eso es lo que las luchas y las elecciones populares son lo que frena esta globalización capitalista de la cual habla Carlos Minami, de la cual habla Lago Escobar, de la cual hablan todos ellos, la tercera vía famosa que además se les vino al suelo, pero de una manera brutal. Acuérdate lo que pasó con Toledo en Perú, lo que pasó en Argentina con De la Rúa, y aquí también. Si yo creo que, mira, más lo que quiera la derecha, los grandes medios, Canal 13, TVN, lo que quieran, Chilevisión, CNN en Chile, todo lo que quieran, de tratar de exaltar a Lagos como un súper, hiper presidente, el mejor periodo de la historia de Chile.
pero el imaginario social real, la subjetividad real en Chile es otra. Y yo creo que al presidente, al expresidente Lago Escobar, lo terminó sepultando su propio gobierno, por las Por carencias y supuesto. por las secuelas que dejó, así de simple. Sí, pues. Las carreteras privadas están ahí. Claro. Un botón, dentro de mucho, que muchos Así es. chilenos tienen que venir y pagar todos los días. Nada más. Exactamente. Para no hablar de la AFP, para no hablar de otras cosas, tantas otras cosas. Las Entonces, concesiones. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y que tiene que ver con esa lógica. Es que tiene que ver Claro. con esa dimensión. Y que tiene que ver con que ese mundo y ese progresismo tiene esas aperturas y esas lógicas. Y en esas lógicas, ¿no es cierto?, está la subyugación. Si eso es tan simple y tan sencillo como eso. Así es. Podemos discutirlo, podemos venir y decir que a lo mejor ellos consideran que eso es lo mejor, porque ese es el dato de realidad, porque yo recuerdo haber escuchado eso, que frente al tema en esta realidad, en esta totalidad del consenso de Washington, no se podía hacer otra cosa. Yo recuerdo haberlo escuchado y haber escuchado mucha argumentación en relación con eso, que no se podía hacer otra cosa. Pero hoy día estamos en otro cuadro político, internacional, regional, es otro cuadro político. O sea, y si no se da cuenta de eso tampoco, significa que quienes están analizando y quienes están viendo y analizando la situación política interna como externa, no están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso es preocupante. Y frente a eso también, tampoco son capaces de darse cuenta de que en este nuevo cuadro político obviamente surgen nuevas alianzas, ¿cierto? Y obviamente hay alianzas que en un momento dado se arman y se desarman por faltas de confianza, no por otras Yo creo, cosas. claro, yo creo, Omar, que más que nunca en Chile están pesando los intereses estratégicos de clase, económicos, internacionales, las correlaciones de fuerza, más que nunca. Yo creo que las definiciones que se están tomando en estos tiempos apuntan en esa dirección. Y yo creo que, bueno, va a haber que, pero en este momento, por lo menos como contratación, yo creo que es la contratación. Yo creo que la mayoría, sí, todos, en verdad, no la mayoría, todos los partidos de la actual concertación tienen un consenso estratégico con una dirección hegemónica. Yo ahí nomás lo único que digo, no entiendo cómo está compatibilizando, por ejemplo, el Partido Progresista, su presencia y su activa presencia en la concertación con su posición internacional respecto de Venezuela, de México, en fin, eh, Cuba, por cierto. No lo sé cómo lo compatibilizan, porque las voces demócratas cristianas, o sea, yo te digo, los socialistas, el PPD, si quieren joder al PC, dicen, bueno, está bien algunas cosas que están haciendo en Chile, qué sé yo, pero ¿cómo pueden apoyar una dictadura como la de Venezuela? Y esos son los acompañantes de ruta del Partido Progresista, son parte de su coalición. Nosotros tenemos en nuestra alianza fuerzas que tampoco tienen acuerdo con Venezuela. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir, Omar, guardan silencio. No hacen de Venezuela casus belli. No lo hacen. Y te diría que incluso el Frente Amplio ha ido tomando un cierto recato respecto de eso. Algunas de las fuerzas del Frente Amplio, no todas. Tampoco es que estén todos los días sacándole roncha al PC o a otros de su apoyo a la dictadura de Venezuela, de Cuba, qué sé yo. Si esto viene de una matriz estratégica, la democracia cristiana, el PPD, PS, radicales, cuyas conducciones actuales están en el consenso Washington, si Por eso es supuesto, así, o sea, por supuesto, no se puede obviar. un consenso bien decaído y además un consenso que, por cierto, oye, si la figura que defienden es Guaidó, Sí, pues hoy día por aparecieron favor, si efectivamente. la figura que defienden es Guaidó, o sea, Mira, hoy día un tipo que organiza una votación que no se puede justificar con nada. claro, un gobierno paralelo, gobiernos de la eurocentrista Unión Europea, que le Claro, dan lecciones de democracia a medio mundo, menos ellos mismos, los norteamericanos respaldando un gobierno paralelo. Es simplemente una violencia antidemocrática y un irrespeto a la soberanía de un país como Venezuela tremenda. Y aquí, efectivamente, las voces que respaldan eso
no solamente provienen de la derecha, provienen del PPD, provienen del PS, provienen de la DC, del Partido Radical, en fin. Eso es así. Claro, lo que pasa es que cuando te insisto, yo creo que aquí hay un tema que hace mucho rato, yo cuando veo a una serie de analistas, leo a una serie de gente que hace opiniones sobre el tema político y supuestamente son serios y todo ese tipo de cosas, y tienen unos tremendos currículum y todo eso, pero sin embargo, hay elementos que uno no se puede explicar. O sea, es que uno no se puede explicar el apoyo a Guaidó. Es que uno no se puede explicar el apoyo a intervención extranjera. Bueno, pero Es, es claro, Omar, es porque yo creo que están cambiando los tiempos y ellos están volviendo al tiempo en el cual, como en Chile, justificaron un golpe y no solamente lo justificaron, lo impulsaron para decir, por mira, supuesto, digamos la pompa, bueno. Lo impulsaron, si no solamente lo justificaron, lo impulsaron. Ahora yo sé que hubo gente de Democracia Cristiana que se opuso y que incluso hicieron una carta, eso es así. Y obviamente en ese momento el Partido Socialista era un partido de la Unidad Popular, obviamente, si eso lo sabemos. Pero también que es un hecho de la historia que la Democracia Cristiana impulsó el golpe, pues, si eso es real. claro. No sé, mira, yo creo que ese, pero fíjate que yo creo que además de la situación internacional que divide, no solamente por la situación venezolana, sino que por muchas otras, por el silencio frente a Colombia, por el silencio frente a Bolivia, por el Así es. silencio frente a Ecuador, es que son muchas cosas las que dividen. Pero además de eso, hay un elemento que yo creo que y la democracia cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia no han tomado el peso real y que fue el rotundo fracaso del gobierno de la nueva mayoría. Y digo rotundo fracaso ¿en qué sentido? En el sentido de que había una serie de esperanzas de propuestas, se tenía mayoría en el Congreso, se tenía una propuesta clara y concreta, y sin embargo muchas de esas propuestas no se pudieron llevar a cabo y no se pudieran llevar a cabo, no porque no existía una mayoría, no porque no existía, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerlo, sino que sencillamente porque hubo sectores al interior que detonaron granadas para romper ese acuerdo, para romper ese camino. No les interesaba ese camino. Desde el punto de vista sencillo no les interesó. No les interesó romper las amarras esenciales del sistema económico. No les interesó y por eso lo hicieron. Y esa es la gran crisis. Y ese es el punto de inflexión. Porque el Partido Comunista, y no solamente el Partido Comunista, otros sectores de izquierda hicieron una apuesta ahí. Hicieron una apuesta, y esa fue una apuesta fracasada. ¿Y fue una apuesta fracasada por qué? Fue una apuesta fracasada porque esos sectores simplemente traicionaron la confianza, o punto. Punto. Yo no sé cómo haces tú esa lectura a esta altura. Tú No, sí, participaste de eso, estuviste allí, te no. tocó ver las caras de tipos Hay con los que un, habían firmado acuerdos y que de repente decían que no habían leído no hay habían leído los un, hay programas. un, hay un librito que solo recomiendo porque todas estas cosas las abordamos. Claro, ¿Qué pasó? Donde hay una entrevista larga que me hacen ahí con claro. equipo de Crónica Digital, donde trato de explicar todas estas cosas. Efectivamente, la tensión al interior del gobierno era muy alta. El cambio de gabinete no fue ni más ni menos que un cambio de dirección política profundo, profundo. Ahora, algunos dicen se mantuvieron las reformas gruesas. Es cierto, pero en políticas públicas, en la arquitectura del entramado neoliberal, totalmente hiperconcentrado en la gran propiedad del capital financiero, eso no solamente se mantuvo, se estimuló, se estimuló. Entonces, es lo que a mí, y yo le encuentro tan adecuada la figura que hace Messina respecto de lo siguiente. Mira, él dice, tú puedes poner en la Constitución el derecho sagrado a que universalmente chilenas y chilenos y chilenes tengan el derecho a una pensión digna. Tú lo escribes y queda aprobado. Pero si eso queda solo así y tú no tocas la propiedad de los grandes consorcios que controlan el negocio de la recapitalización que va a las AFP y que va a los bancos, es el gato cuidando la carnicería. O sea, en el fondo, los que van a realizar
y resguardar el, entre comillas, derecho a la pensión digna universal van a ser los AFP, los bancos. Entonces, claro, Messina tiene toda la razón. Tú dices, tú tienes que tocar la propiedad de los bancos. No puedes dejarlos fuera de esto. Eso sería lo más absurdo, estúpido, ridículo que se podría producir. A nosotros nos pasó algo parecido en la nueva mayoría, porque mientras estaban haciendo, perdona Omar, cambio el sistema binominal, reformas a la educación y otras más, tú estabas fortaleciendo la arquitectura del capital especulativo financiero. Eso es lo que se hace. Claro, oye Juan Andrés, sabes que frente a ese mismo tema, porque yo creo que ese tema es vital para poder entender esto. Yo desde mi perspectiva, yo creo que el Partido Comunista toma conciencia y no es que no la haya tenido antes, sino que toma una conciencia de datos de realidad, que es distinto. No sé si me explico. Una cosa es es saber que existía el modelo neoliberal, que existían personas que defendían el modelo neoliberal, partidos que lo podían defender, y otra cosa distinta es venir y hacer un acuerdo político en donde tú ibas a ir horadando, ir abriendo pequeñas brechas, y que eso desde una visión, desde un punto de vista, de repente se sella. Claro, ahí hay dos Y te cosas. cierran las puertas. Claro. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay dos cosas que están en la resolución del Congreso, cuando nosotros evaluamos. Uno, como experiencias para adelante, tú tienes que tener una hegemonía completa del punto de vista programático, no parcial. Y eso significa que el programa de A a Z tiene que ser antineoliberal. Y explícitamente antineoliberal. Y no unas cosas y otras sí y otras no. Eso nos pasó en todo. Nos pasó en la reforma, incluso al sistema binominal, que también trataron de escamotearlo. La descentralización, la escamotearon. En fin, pasó en todo. Y lo otro es que tú no puedes hacer un proceso de reforma si no es con el protagonismo del pueblo. Imposible. Te digo eso porque hubo crítica, ¿no es cierto?, de sectores de izquierda al Partido Comunista, de que habían ingresado al gobierno, ¿no es cierto?, y de que el gobierno en el fondo era una ratificación del modelo. Y por otra parte, dentro del mismo modelo, los mismos partidos del modelo venían y exacerbaban la participación del Partido Comunista como si fueran los que estaban encabezando. Claro. O sea, era una cosa de loco. No teníamos ni siquiera presencia en el comité político. Nunca tuvimos. O sea, las decisiones políticas más de fondo nunca estuvo presente el Partido Comunista. Es un dato, ¿eh? No es una... Simplemente es un dato, no es otra cosa. Pero bueno, Omar, parece que estamos, mira, se nos pasó la hora. Bueno, despedirnos, un abrazo para ti, Juan Andrés, y invitar a la gente al café, al Crónica Digital, ahí en Maturana con Huérfanos, a disfrutar de un cafecito, una buena conversación, y bueno, y que tengan un feliz año nuevo, ¿no es cierto? Un encuentro en familia, pues. O sea, en este momento estamos en eso, ¿no? Y también para ti, Juan Andrés, yo sé que ahí está con la familia más cercana, ahora más contento. Aprovechando mi nieto y a mi hija. Pues, sí. Que estén muy bien. Ya pues, cuídate. un abrazo, Mara. Chao, un abrazo a todos. Chao.